Día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Jesús, tú estás aquí. Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí presenta su programa radial Jesús está aquí. Jesús está aquí. Un espacio donde conocerás el amor de Dios a través de su palabra, así que prepárate para ser bendecido. Acompáñanos durante los siguientes 60 minutos y no te desconectes. Aquí iniciamos Jesús está aquí. Hermanos, le damos gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad de compartir la palabra. Donde quiera que esté, el Señor Jesucristo va a hablar a su vida, a su corazón. El Espíritu Santo nos va a hablar en esta mañana. Hay que estar atentos a la voz de Dios. Nosotros venimos de los templos. Jesús está aquí. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, donde está buscando del Señor palabra, donde se predique la santa doctrina, nosotros le invitamos a que vengan al templo. Jesús está aquí. El primer templo está en el Boulevard Independencia número 7010, a 1 kilómetro de la glorieta de Benito Juárez, en el kilómetro 20. Ahí los horarios de servicio son los jueves a las 6 de la tarde, domingo escuela dominical a las 9 de la mañana, culto evangelístico a las 11 del día. Ahí hermanos, está el pastor, el hermano Rafael de Santiago, el copastor, la hermana Alejandra, esperándolos. Es una iglesia muy amorosa donde se predica la palabra del Señor. Hay otro templo, el segundo templo Jesús está aquí, está en Boulevard Talamás 1151 en Parajes de San Isidro. Ahí están los pastores Roberto y Cristina Luján, están los copastores el hermano Renato González y Mari Núñez. Ahí nos congregamos y es un área muy bonita, muy especial, juntos a adorar, alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se habla la sana doctrina, palabra del Señor sin encomiendas, si no es un espectáculo, sino palabra de Dios. Es algo muy especial esa iglesia. Ahí los horarios de servicio son los miércoles a las 6 de la tarde, domingos escuela dominical 9 de la mañana, culto evangelístico a las 12 del día. Sí, mis hermanos, todos están invitados. Reciban un saludo de nuestros pastores Roberto y Cristina Luján. Vamos a orar para empezar esta enseñanza especial de parte del Señor. Vamos a poner nuestros oídos atentos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, estamos delante de ti, dándote gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Padre, tú eres el Dios todopoderoso y te amamos, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que hables, Señor, a través de mi hermana Keila Ochoa, que es la portadora de la palabra. Habla a través de su vida, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo sea el que hable y redarguye. Tu palabra no va a volver vacía. Señor, bendice a cada persona donde quiera que esté, donde esté sintonizando esta radio, Padre Celestial. Bendícelos, guárdalos, Señor. El tiempo está cerca, Señor. Tú estás a las puertas, grande y poderoso es tu nombre. Nosotros te esperamos, Señor Jesucristo. Habla nuestras vidas, pone en nosotros el querer como el hacer. Habla nuestros corazones, edifica, Señor, nuestra vida espiritual, Padre. Te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, por cada uno de mis hermanos que están escuchando, Padre. La gloria y la honra es para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Así le dejo lugar a mi hermana Keila porque es la portadora de la palabra. Dios les guarde. Dios les bendiga, buenos días. Primeramente estoy agradecida con el Señor por esta oportunidad que me presta de poder estar compartiendo su palabra. Asimismo, pues agradezco a nuestra hermana Tere Luján y a nuestros pastores Roberto y Cristina Carrera y les mandamos un muy fuerte y caluroso abrazo. Y pues en esta mañana quiero comenzar platicándoles un poco acerca de la historia del pueblo de Israel, amén, que es el tema central, la fidelidad. Entonces, para adentrarnos en el tema, quiero hablar acerca del pueblo de Israel, quien fue un pueblo escogido por Dios, así como lo describe la Biblia, y que fue un pueblo especial ya que presenció durante mucho tiempo la gloria de Dios. A lo largo de la historia podemos ver que el Señor se manifestó
grandemente desde el momento en que ellos fueron llevados a Egipto, cuando José fue gobernador, y cómo el Señor Jesucristo trazó un plan perfecto para manifestar su gloria y para manifestar su poder, amén. Entonces, cuando el pueblo israelí fue cautivo durante los 400 años, y el Señor tiene misericordia de ellos, amén. Y dice la palabra de Dios que Dios escoge a este varón llamado Moisés para libertar a su pueblo de la cautividad, amén. Entonces, Moisés, tras haber pasado un proceso muy difícil en su vida, lo cual nosotros sabemos, amén, que él asesinó a un hombre y él huyó. Entonces Dios lo llama en el Sinaí y le dice, ¿sabes qué? Liberta a mi pueblo, amén. Entonces Moisés, ya para ese momento, ya el Señor había tratado con él, lo había llenado con su Espíritu Santo, había transformado su vida, comenzó a darle instrucciones de cómo hacer las cosas, y él únicamente obedeció, amén. Y yo me imagino que fue por la gratitud que Moisés sentía en su corazón de saber que tenía el perdón del Señor, que se había reconciliado con Dios, y fue por amor que él hizo todas estas cosas, amén. Entonces quiero invitarle que si tiene por ahí su Biblia, me acompañe a leer Salmo 106 del versículo 9 al versículo 12. Y la palabra de Dios nos habla acerca de la rebeldía de Israel, amén. Y dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús, verso 9, reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza, amén. Entonces el Señor hizo un milagro grande cuando abrió el mar rojo, amén. Sabemos que después de haberlos libertado de la esclavitud, que ellos salieron con brazo fuerte tras todas las plagas que el Señor envió para que el faraón y los egipcios y los pueblos y las naciones reconocieran el poder de Jehová de los ejércitos, el Señor los saca, amén. Pero hay algo aquí muy importante, y es que los israelitas no tenían agradecimiento en su corazón, amén. Ellos, a pesar de que ya no estaban en esclavitud, a pesar de que ellos ya no eran más esclavos, ellos renegaron y se quejaron delante de Dios y exclamaron con sus bocas y dijeron, mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto, amén. Sin embargo, Moisés siguió en su postura, Moisés siguió firme, Moisés siguió creyendo las promesas de parte de Dios, siguió adelante sin importar los comentarios que escuchaba del pueblo. Él clamó al Señor y él tenía la certeza, la seguridad de que Dios le iba a responder. Entonces dice la palabra que Moisés, alzando su vara, hizo que el Señor primeramente lo respaldara. ¿Por qué? Porque primeramente él demostró tener fe, creyó en el poder de Dios alentando al pueblo. Dice que antes de que el mar rojo se abriera, los egipcios iban tras ellos, iban un día de camino. Entonces muy probablemente pudieran alcanzarlos, pudieran cautivarlos nuevamente. Sin embargo, el Señor Jesucristo no permitió que hubiera un acercamiento entre los egipcios y los israelitas. Entonces el poder de Dios se mostró de una forma tan sobrenatural que la columna que los guiaba en el día, que los cubría, dice que se fue de delante de ellos y se fue atrás de ellos, y fue una nube con tinieblas para los egipcios, pero al mismo tiempo alumbraba el camino de los israelitas, amén. Y aún viendo estas señales y estas maravillas, el pueblo continuó quejándose, pero Moisés sabía el poder de su Dios y sabía que él podía librarlos. Entonces dice que Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase por un viento recio oriental, amén. Y dice que durante toda aquella noche las aguas se separaron de las aguas y quedaron divididas en dos. Entonces, después de haber pasado este milagro tan increíble, tan sobrenatural, tan impresionante,
dice que María sintió una gran alegría en su corazón. ¿Quién es María? Pues María, hermana de Moisés y de Aarón, amén. Y dice en Éxodo 15:20, cántico de Moisés y María, y dice en el nombre de Jesús. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, amén. Entonces fue una gran alegría, un gran regocijo que María sintió en su corazón, por lo cual de una forma de gratitud expresó esta danza, expresó esta alabanza al Señor. Y dice que ella, tomando su pandero, salió a danzar delante de Dios. ¿Por qué? Porque había gratitud en su corazón, había agradecimiento. Sin embargo, podemos recordar que a lo largo del camino, cuando ya ellos son introducidos a la tierra prometida, y en todo este transcurso pasaron generaciones, o sea, pasaron los padres, murieron los padres, quedaron los hijos y pasaron generaciones. Entonces, en toda esta transición, en todo este recorrer, el pueblo de Israel continuó quejándose de su Dios. Amén. Recordemos que cuando ellos andaban por el desierto, ellos tenían la columna que los guardaba, los cubría del sol, y de noche era una columna de fuego. Amén. Que Dios tenía cuidado de ellos hasta en el calzado que usaban, porque dice que el calzado crecía con sus pies, que la ropa no se desgastaba y que ellos no se cansaban. Cuando tuvieron sed, Moisés sacó agua de la peña, amén. Cuando tuvieron hambre, se quejaron contra su Dios y Dios les mandó el maná del cielo. El Señor, a pesar de sus quejas, siempre estuvo ahí, amén. El Señor, a pesar de sus rebeldías, a pesar de su obstinación, siempre proveyó. Él siempre permaneció fiel, amén. Entonces, el pueblo de Israel solamente creían en el poder de Dios al ver lo que Él hacía. Porque dice en el versículo 12, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. El entonces es una condición gramatical, amén, que nos indica que si una cosa pasa, entonces sucede la otra. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? Que ellos realmente no conocían al Señor, no conocían al Dios Todopoderoso que nosotros servimos hoy día, porque ellos de oídas lo escuchaban, ellos sabían que Jesús, que Jehová, como en aquel tiempo Dios se había manifestado a Moisés, los había sacado de Egipto, mas no conocían el poder de su Dios, mas no conocían al Señor. Entonces dice que ellos únicamente creían al poder de Dios al ver todas las cosas que Él hacía. Ellos no tenían en su corazón el sentir de amar a Dios, el sentir de honrar a Jesús, amén, porque solamente viendo creían. ¿Y qué podemos concluir o deducir de esta analogía? Que la fe, y como lo dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción, es creer sin ver de lo que no se ve, amén. Entonces, ellos realmente no tenían fe, eran un pueblo infiel, eran un pueblo rebelde, un pueblo desobediente que no honraba a su Señor, que nada más creía porque veía, pero no porque supiera que Dios era fiel y que Dios era soberano y poderoso, amén. Y quiero que me acompañe ahí en mismo Salmo 106, en el versículo 7 y 8, amén. Y dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, amén. Entonces, cuando el Señor Jesucristo los salva, ellos continuaron en su rebeldía. Primero que nada, ellos no querían ser liberados, ellos querían seguir siendo esclavos. Ellos se quejaron porque decían que extrañaban los pepinos y los melones que comían en Egipto, que ellos no querían comer el maná porque para ellos no era suficiente, amén. Y cuando se rebelaron y se quejaron y dijeron, nosotros queremos carne,
Dice la palabra de Dios que Él hizo subir muchas codornices y se saciaron sus vientres hasta que se les salió la carne por sus narices, amén. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando nosotros tenemos una necesidad, Él escucha, Él está atento a lo que nosotros le pedimos. Y a pesar de que nos obstinamos en ser infieles, el Señor nos responde. El Señor tiene misericordia de nosotros y suple esa necesidad que nosotros tenemos. Por eso dice que los padres no entendieron las maravillas que Dios hizo en Egipto, porque ellos vieron con sus ojos, aquella generación que fue libertada, vieron y presenciaron con sus ojos, con su ser, el poder de Dios, cómo Dios los sacó, cómo Dios los libertó. Ellos fueron testigos. Pero la siguiente generación, que fueron los hijos, al morir los padres, ellos ya no vieron, no conocían los alcances, no conocían el poder de Dios. Ellos simple y sencillamente estaban porque pertenecían por linaje al pueblo de Israel, simple y sencillamente. Y no entendieron todas las maravillas, no se acordaron de toda la bondad de Dios. No se acordaron que cuando ellos tuvieron frío el Señor les proveyó calor, que les dio maná, que Él los sustentó, que Él estuvo con ellos, que brotó el agua en la peña. Y recordemos en ese momento cómo el pueblo de Israel se quejó contra su Dios y le dijeron a Moisés: ¿nos trajiste acaso aquí para que muramos de sed? Y les dijo Moisés, airado, porque la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra. No había otro hombre, ni habrá, ni ha existido otro hombre más manso que Moisés. Moisés tenía algo que es un fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre. Y él era manso, él tenía templanza, él tenía un carácter dominado, él tenía dominio propio, pero lo hicieron enfadar tanto que dice que él no exaltó al Señor, sino que con ira golpeó la peña más veces de las cuales el Señor le indicó, y por esa rebeldía, por esa obstinación, por las aguas de Meriba, es que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Entonces, dice que el pueblo se rebeló, ellos decían, no entendemos, no comprendemos. Recordemos también que ellos pecaron delante de Dios cuando hicieron un becerro de oro, cuando el Señor llamó a Moisés al monte para orar y darles las tablas, los 10 mandamientos. El pueblo se obstinó y fueron con Aarón y dijeron: Aarón, pues Moisés, tu hermano que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué vaya a suceder con él, no sabemos qué vaya a pasar. Él ya lleva muchos días allá en el monte, no tenemos señal de si está vivo o está muerto. Pues hagámonos un Dios que nos guíe, que nos lleve hacia nuestro destino. Y yo me puedo imaginar que Aarón en ese momento sintió una gran angustia, porque Aarón era un hombre de Dios, amén. Era un hombre escogido por Dios, elegido por Dios, el cual Dios instituyó como sacerdote para llevar a cabo los sacrificios, los holocaustos de Dios. Pero también era hombre, amén, también era humano. Él tenía debilidades, por lo tanto, Aarón en su debilidad, en su tristeza, en su desesperación, dijo: ok, tráiganme todos los objetos de oro que tengan y hagámonos un becerro de oro. Y ellos adoraron, y dice que se entregaron a deseos y pasiones desordenadas, porque no solamente es el hecho de que hayan desobedecido los mandamientos de Dios, porque recordemos que para ese momento ya el Señor les había dado los 10 mandamientos, ya el Señor les había dado la indicación: no tendréis dioses ajenos delante de mí, ni los adorarás, ni te inclinarás a ellos, no te harás imagen ni semejanza de dioses ajenos. Entonces nuestro Dios es un Dios celoso, porque si nosotros somos hijos de Dios no podemos tener parte con el mundo. Si nosotros conocemos a Jesús, tenemos que llevar una vida completamente apegada a la palabra de Dios y en santidad, porque no podemos ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, en ese momento Aarón no pensó las consecuencias, amén. Pero la palabra dice que se obstinaron y comenzaron a entregarse a deseos desordenados. ¿A qué? A orgías, a actos sexuales inadecuados. Las mujeres se descubrieron sus cabellos, comenzaron a bailar, comenzaron a practicar obras de la carne que delante de nuestro Señor no son apropiadas, amén. Entonces ellos se rebelaron, y dice en Salmo 106,
del 13 al 14, de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que ellos, al no tener conocimiento de quién realmente era Jehová de los ejércitos, de no saber sus caminos, de no tener un encuentro sobrenatural con Dios, de solamente estar por estar, pertenecer al pueblo de Dios por pertenecer. ¿Por qué? Porque ellos eran linaje, ellos por sangre, por nacimiento, ellos pertenecían al pueblo de Dios. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo muere por nosotros ahí en la cruz, todos nosotros, todos los que no somos parte del pueblo, del linaje, fuimos adoptados, somos hijos por adopción, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Sin embargo, ellos eran 100% de linaje israelita y pertenecían al pueblo especial, al pueblo de Israel, amén. Pero ellos se olvidaron, así de sencillo, se olvidaron de las obras del Señor, no esperaron la revelación de Dios, no siguieron su consejo, anduvieron en sus deseos, en las obras de la carne, practicando cosas que al Señor no le agradan, amén. Y en esos momentos yo me puedo imaginar que cuando Moisés baja, la ira que él sintió al ver cómo el pueblo de Israel se había rebelado, amén, cómo el pueblo de Israel se había obstinado en pecar delante de su Dios, y dice que él baja y ve aquello porque Josué, el joven Josué, quien era ayuda de Moisés, dice que baja con Moisés y Moisés le dice: ¿qué ruido es este? ¿Será ruido de guerra? ¿Será un ruido, un estruendo? ¿Qué es esto que se escucha? Y dice que baja, y al ver todo esto Moisés se enciende en ira y tira las tablas de la ley, amén. Y esas tablas, recordemos que el Señor las había escrito con su dedo. La Biblia dice muy específicamente que el Señor con su dedo escribió esas tablas, amén. Y para mí, en lo personal, sería algo muy especial estar así de cerca con el Señor, porque Moisés tenía una cercanía tan especial con el Señor, que hablaba con Dios, que él permanecía en la presencia de Dios. Recordemos que la segunda vez, bueno, antes de pasarnos a eso, Moisés baja y el Señor dice que el que esté con él, pues hiciera al lado de Moisés, amén. Dice que Finés era hijo de Aarón, y tomó una espada y comenzó a matar a todos aquellos que se habían rebelado. En ese momento tuvieron una oportunidad de arrepentirse de aquellos que habían pecado en contra de su Dios, y no lo hicieron. ¿Y cuál fue el castigo? La muerte, amén. Y es que el pecado únicamente nos arrastra a la muerte. Y es que mucha gente no está consciente de que algún día todo esto va a terminar, porque no sabemos cuándo el Señor tiene determinado llamarnos a su presencia o pedirnos cuentas de lo que hicimos. Entonces no sabemos si ahorita yo saliendo de aquí cruzo una calle y me atropellan y muero. ¿Y qué va a suceder con mi alma? ¿Qué voy a hacer yo? No hay un purgatorio, no hay un limbo, no hay algo que te pueda salvar. Aquí solamente hay vida eterna o hay condenación. Solamente hay dos caminos los cuales podemos escoger, amén. Entonces, ellos murieron, muchos de ellos murieron en pecado sin haberse arrepentido, sin haber pensado en las consecuencias de haber disfrutado un momento de placer, de satisfacción. Y es lo mismo que sucede hoy día, amén, que muchos pensamos, ay, pues voy a tomar, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque me satisface, porque me siento bien, porque me siento alegre. Pero luego no pensamos en que eso únicamente nos aparta del Señor. No pensamos que las consecuencias que tiene el dejarnos llevar por nuestra carne son fatales, amén. Y continuaremos hablando más de este tema. Entonces, retomando el pueblo de Israel, el pueblo se rebeló prontamente se entregó a deseos desordenados. ¿Y por qué suceden estas cosas? ¿Por qué este pueblo pecó en esta manera? Porque en nuestros días actualmente hay tanta maldad, hay tanto pecado, amén. El pecado entró, sabemos que desde que Adán y Eva
desobedecieron la orden del Señor, amén. Sin embargo, la naturaleza del hombre es pecar, porque sabemos que somos carne, amén, que nuestro cuerpo es carne, que la carne tiene debilidades, que cuando nosotros decidimos servir a Jesús, ahora pues ya somos limpios, amén, somos salvos. El Señor transforma nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Pero ¿qué pasa cuando un hijo de Dios, cuando un simpatizante, un creyente, cuando usted que conoce la palabra de Dios sin haberse entregado a Jesús, pero la conoce, amén, usted decide caminar en un camino desordenado, en un camino torcido, en un camino incorrecto? ¿Qué sucede cuando aún hijos de Dios, bautizados, arrepentidos, que ya fueron lavados por la sangre de Cristo, se entregan a este tipo de deseos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué le fallamos al Señor? Y es que hay muchos cristianos que quizá se les dificulte congregarse, amén. Y la Biblia es muy clara, dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces, la vida de un creyente se tiene que cultivar. No podemos ser hijos de Dios sin alimentarnos, así como usted no puede sobrevivir sin alimento, así el Hijo de Dios no puede sobrevivir sin la palabra de Dios, sin la llenura del Espíritu Santo, sin la presencia de Dios, amén. Hay muchos hijos de Dios, muchos cristianos que toman el nombre de Dios en vano, amén, llevando una doble vida, porque quizá muchos se visten de piedad y profesan ser hijos de Dios, pero con sus bocas hablan palabras torpes, con sus bocas maldicen, con sus bocas blasfeman, hablan mal del prójimo, odian, aborrecen, son deshonestos, en sus trabajos tienen mal testimonio, amén. Quizá muchos creyentes se visten de piedad, pero en realidad son lobos rapaces, amén, porque bíblicamente la palabra es muy específica y dice que es necesario que crezca juntamente el trigo con la cizaña, y la palabra dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces hay muchos cristianos que no tienen fidelidad a Dios, que no tienen fidelidad alguna, que simple y sencillamente se congregan por congregarse, porque ya se bautizaron, porque saben que tienen ese compromiso. Hay muchos cristianos que quizá no visten modestamente, no visten con pudor, no atavían sus cuerpos. Sabemos que la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si usted tiene una ropa limpia y va a ir a un evento, a una fiesta, usted va a ponerse esa ropa limpia, no se va a poner una ropa sucia, ¿verdad? Asimismo, el cuerpo, al ser templo del Espíritu Santo, no puede estar sucio, no puede estar contaminado, porque aquí adentro mora Jehová, aquí mora Jesús. Entonces, el Señor Jesús es santo, es 3 veces santo, y en su santidad Él quiere que nosotros sigamos esa línea, que permanezcamos en santidad, amén, que no nos entreguemos a estos deseos, a estas pasiones desordenadas, porque ciertamente este tipo de comportamientos de doble vida que muchos creyentes llevan hoy en día es producto de una falta de búsqueda del Señor. ¿Por qué? Porque para que yo pueda tener un cambio en mi vestimenta, para que yo pueda tener un cambio en mi lenguaje, para que yo pueda dar un buen testimonio ante el contexto en el que me desenvuelvo, necesito sí o sí llenarme de la presencia de Dios, permanecer diariamente buscando el rostro de Dios, porque no puedo decir que soy hijo de Dios, pero con mi cuerpo, con mi vida, con mi comportamiento decir completamente lo contrario. Entonces, estos deseos, estas pasiones son naturaleza humana, porque estamos en la carne, y mientras vivamos aquí en este mundo, que no seamos levantados en el rapto, que el Señor no nos llame a su presencia, seguiremos batallando. Y es que, como dice la palabra de Dios, que manifiestas son las obras de la carne, amén, y dice en Gálatas 5:19 al 21, dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Y si nosotros ahora estamos en el Señor, debemos permanecer en el Señor, amén. No debemos de practicar todas estas obras, porque los adúlteros, que sabemos que es cuando usted tiene una relación con otra persona que no es su esposo o su esposa, es un pecado completamente reprobado delante de nuestro Dios, así mismo como la fornicación, amén. Sabemos el contexto, cuando dos jovencitos sin estar casados están juntos, amén. La inmundicia, amén. ¿Qué es la inmundicia? Cuando nosotros queremos aparentar que somos hijos de Dios, pero practicamos cosas reprobadas, actos sexuales inadecuados, nos emborrachamos, hacemos prácticas que son completamente desagradables delante de nuestro Dios. Cuando usted ve pornografía, cuando usted practica estas cosas, usted se ensucia, usted llena sus vestiduras de suciedad y esto es algo completamente desagradable, amén. La idolatría, cuando usted tiene a alguien o a algo antes que al Señor, que es más importante para usted que el Señor, amén. Llámese ídolos como tal, cualquier ídolo, porque la Biblia dice que los dioses de la tierra son ídolos, porque solamente hay un Dios, solamente ese Dios, su nombre es Jesús. Solamente en Jesús hay salvación y solamente Jesús es Dios, amén. Jesucristo es Dios. Entonces, si nosotros, aunque seamos creyentes, bautizados en el nombre de Jesús, tenemos más fascinación o le damos el primer lugar de nuestra vida a mi esposo, mi esposa, mi familia, mi madre o mi padre, estamos practicando idolatría. ¿Por qué? Porque estamos venerando a alguien más o a algo más antes que a nuestro Dios. Entonces, la idolatría se puede practicar de muchas maneras. No precisamente con un ídolo, con un santo, con una virgen, lo que sea. La idolatría puede llevarse a cabo quizá con un artista, quizá con, no sé, con infinidad de cosas, amén. Sin embargo, es algo que el Señor Jesucristo reprueba y que el Señor Jesucristo le invita. Si usted, mi amado radioescucha, no había conocido el nombre de Dios y no sabía que servir a otros dioses o que orar a otros ídolos es pecado, pues hoy el Señor Jesucristo quiere hacerlo libre y decirle que usted ha vivido en ignorancia, pero que Dios tiene el poder para libertarlo de la idolatría, para libertarlo de esas cadenas que lo atan, amén. Asimismo, dentro de las congregaciones hay muchos que consultan a los hechiceros, amén. Y esto es algo completamente reprobado porque la palabra de Dios dice muy claramente que no hay comunión de la luz con las tinieblas. Si nosotros conocemos a Jesús, debemos de proclamar el nombre de Dios. No debemos de consultar las cartas, no debemos de ver el horóscopo, no debemos leer este tipo de artículos que dicen, ay, pues es que el sol, es que la luna llena, es que... Yo he escuchado mucho un comentario de mujeres, incluso cristianas, que dicen, yo no me corto el cabello en los días de luna llena. Esto es algo completamente absurdo, tonto, reprobado. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder y la Biblia dice que no podemos hacer que aún ninguno de nuestros cabellos se vuelvan blancos o negros sin que Dios lo permita. Dios tiene el control de todas las cosas. Nosotros como hijos de Dios no confiamos en agüeros, no confiamos en adivinaciones, no confiamos en las cartas del tarot, no confiamos en estas cosas y en estas prácticas porque sabemos que todas esas cosas son inspiradas por demonios, por el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Entonces, si usted como cristiano ha cometido el error de consultar a un hechicero, a un adivino, de consultar las cartas, de jugar a la baraja, de, no sé, de ver el horóscopo, arrepiéntase y pídale perdón al Señor y pídale dirección y pídale entendimiento sobre todo para que pueda comprender por qué no es correcto hacer estas prácticas, amén. Y también la palabra de Dios nos enseña
que quienes practican pleitos, quienes siembran enemistades, son obras de la carne que al Señor Jesucristo no le agradan, amén. Por eso usted como creyente tiene que dar un buen testimonio, tiene que permanecer en santidad, en paz, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, las enemistades, los pleitos son cosas que al Señor no le agradan. Incluso si usted tiene un hermano o una hermana en su congregación que usted no puede ver, pídale al Señor que le quite esos sentimientos de odio, de rencor, porque a Dios no le agrada que nosotros guardemos esas raíces de amargura. El Señor quiere que estemos en paz con todos, que nos amemos unos a otros, que oremos unos por otros, que honremos su nombre, amén, que no practiquemos tales cosas, que no nos dejemos también llevar por otro lado por la ira, por las contiendas, amén, que no seamos piedra de tropiezo, sembrando división en nuestra congregación, con nuestro prójimo, odiando, amén, que no practiquemos la envidia. Sabemos también que los homicidios son obras de la carne, porque muchas veces muchos asesinatos suceden por envidia, por odio, por rencor. Entonces, todas estas cosas, si usted las practica y las va acumulando, va a llegar un momento en que usted no va a poder salir de todo este pecado, de toda esta contaminación. Es por eso que la vestidura del hombre se va ensuciando, amén. Y la palabra de Dios también nos enseña que aquellos que practican las borracheras no están siendo agradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona en estado de ebriedad no tiene una plena conciencia, un pleno uso de razón, porque está bajo los influjos del alcohol, amén. Y el alcohol es perjudicial. ¿Por qué? Porque yo he escuchado muchas doctrinas o muchos comentarios de gente que dice, yo soy cristiano, soy creyente o voy a tal denominación y me permiten tomar. Si usted se pregunta si es correcto o no es correcto, no es correcto, porque simple y sencillamente la palabra dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, porque usted bajo los efectos del alcohol puede hacer muchas calamidades, muchas atrocidades, puede cometer muchos errores, muchos pecados desagradables delante de Dios, amén. También sabemos que los pecados sexuales, que esas tendencias hacia la homosexualidad son incorrectas delante de nuestro Dios, porque la palabra dice, varón y hembra los creó. La familia es un diseño perfecto que el Señor Jesucristo planeó. ¿Por qué? Porque Dios ama a la familia. Varón y hembra los creó. Y si usted nació varón, usted es varón hasta el día que se muera. Si usted nació mujer, usted será mujer hasta el día que se muera. Y el plan y el diseño perfecto de Dios es que una jovencita, un jovencito se casen y formen una familia, amén. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hay estas obras de la carne? ¿Por qué estas cosas suceden aún en cristianos? Porque no hay comunión con el Señor. Y la fidelidad, mi amado radioescucha, es algo que va mucho más allá de vestirse como un cristiano, como una cristiana. Va mucho más allá de congregarse. Si bien es cierto, la palabra nos enseña, y como le dijimos hace unos momentos, a que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la fidelidad a Dios viene desde lo más íntimo y desde lo más profundo de nuestro corazón, amén. Si bien es cierto, tenemos que dar un buen testimonio con nuestra vestimenta, ¿verdad? Vestir modestamente, las mujeres vivir en santidad, no dejarnos llevar por la vanidad, por el pecado, amén, por las modas, varones vestir con modestia, con pudor, con decencia, amén, dar buen testimonio. Y no es de que una falda me vaya a salvar, amén. La falda no salva, la falda larga no me quita el pecado, no me hace más santa, pero sí refleja lo que yo siento aquí adentro, sí refleja el temor de Dios que yo tengo en mi vida, refleja lo que yo siento. ¿Por qué? Porque si yo no siento temor de Dios, yo no voy a hacer las cosas. Entonces, cuando un creyente o alguien que no ha conocido al Señor vive en pecado, pues vive en ignorancia. Pero cuando un creyente que sí es bautizado, que sí es conocedor de la palabra, practica estas cosas, quiere decir que no ha llenado su corazón con la presencia de Dios, que no ha buscado el rostro de Dios
íntimamente como lo hacía Moisés, amén. Porque a mí me impresiona cómo es que Moisés hablaba con Dios, porque dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios cara a cara y no por figuraciones. Incluso la palabra menciona que Moisés pudo ver las espaldas del Señor, que en la hendidura de la peña Dios lo escondió para protegerlo. Porque la santidad de Dios, el poder de Dios es tan grande y tan impresionante y es algo espiritual y sobrenatural que nuestra carne física, nuestro cuerpo no puede resistir. Entonces dice que cuando Moisés hablaba con el Señor, Él lo escondió en la hendidura de la peña, amén. Y lo libró de la muerte, porque no hay hombre que haya visto a Dios y que viva. Porque tal es la santidad, la majestad y la grandeza del Señor que nosotros no podemos resistirla, amén. Entonces, si un creyente no se llena del Espíritu Santo, si un creyente no busca el rostro de Dios, no puede permanecer fiel, no puede vivir en santidad, porque simple y sencillamente se entrega a deseos desordenados, amén, así como lo vimos con el pueblo de Israel. Y es que la fidelidad va mucho más allá de asistir a todas las actividades, de participar en todos los eventos de nuestra iglesia, de usar una falda larga, de usar una camisa de vestir. La fidelidad proviene de adentro. La fidelidad proviene de la santidad. Porque ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Amén. Entonces, si nosotros practicamos estas cosas y a pesar de conocer a Jesús, tenemos estos deseos desordenados, practicamos estas cosas, somos burladores, amén. No hacemos caso a la palabra de Dios. Y como dice la palabra de Dios que hizo el pueblo de Israel, bien pronto olvidaron sus obras. Y olvidamos la grandeza del Señor. Y más que nada, estamos olvidando algo muy importante y el objetivo principal de todo hijo de Dios, de todo cristiano. Y es que nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, amén. Y esa promesa es que muy pronto el Hijo del Hombre habrá de venir. Porque así como fue ascendido en los cielos, dice que los ángeles les dijeron a los varones Galileos, así como habéis visto al Hijo del Hombre subir en los aires, así Él volverá. Y tenemos la promesa de que el Señor volverá por segunda vez a levantar a su pueblo. Y volaremos en los aires y estaremos para siempre con Él. Y qué mejor que todos estemos con Él, porque ese es el diseño, el perfecto plan del Señor. Que usted, mi amado hermano, hermana, o amigo que me escucha, sea salvo. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña que el objetivo principal y por el cual sufrimos las penalidades de Cristo, batallamos con nuestra carne, hacemos morir esos deseos, es estar y tener parte y tener derecho a ser hijos de Dios y a ser levantados en ese momento glorioso, amén. Porque la palabra de Dios nos dice, nos enseña en Apocalipsis 22, 14 al 15, en el nombre de Jesús dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, amén. Y es que somos bienaventurados si nosotros lavamos nuestras ropas. Si usted hasta el día de hoy había vivido una doble vida o había vivido en pecado, es el momento de arrepentirse, amén. Es el momento de buscar la gracia y la misericordia de Dios, porque estos tiempos son los últimos tiempos. Cristo va a volver muy pronto en los aires y el que esté preparado irá con Él, y el que no esté preparado se quedará a sufrir en la gran tribulación, en ese periodo en el que la tierra va a ser probada, que el Espíritu Santo no va a estar aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener parte? Lavar nuestras ropas. Si usted no ha sido lavado por la sangre de Cristo en las aguas del bautismo, arrepiéntase y tome la decisión de lavar sus ropas. Y los que ya hemos sido salvos, los que ya hemos sido bautizados, continuemos lavando nuestras ropas. ¿Cómo vamos a lavar nuestras ropas? Buscando al Señor, teniendo comunión con Dios, viviendo en santidad, permaneciendo cerca de Él, escuchando la voz de Dios, amén, escuchando alabanzas que nos cultiven, que nos alienten, leyendo su palabra, buscando el rostro de Dios y pidiéndole que Él se manifieste en nuestras vidas de una forma sobrenatural.
porque esto nos va a dar derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad del reino de los cielos, amén. Sin embargo, si nosotros somos burladores, si nosotros rechazamos la palabra, si nosotros no tenemos ese entendimiento, porque no es para todos, mi amado radioescucha, la salvación, si usted ha sido llamado, sea agradecido, no sea rebelde como el pueblo de Israel, no sea desobediente, no se olvide de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz por usted y por mí. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque dice en Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, no todos vamos a heredar el reino de los cielos, no todos vamos a ir a disfrutar de esta salvación, de la presencia de Dios en el cielo, de las moradas que hay allá en la gloria. No todos tendrán parte. ¿Y quiénes no tendrán parte? Los perros. ¿Por qué dice perros? Porque son burladores de la palabra de Dios. Porque conociendo el nombre de Dios van y se ensucian y se enlodan y practican estas obras de la carne que ya mencionamos. Y no quieren pagar el precio, no se quieren sacrificar de servir a Jesús. No quieren dejar el pecado, la vanidad, las obras de la carne. No quieren dejar todas esas cosas vanas que de nada aprovechan. Porque nuestro cuerpo físico algún día ha de perecer, pero nuestra alma ha de vivir. Y yo en mi alma quiero que mi alma viva para Jesús. Yo quiero que mi alma, cuando yo sea llamada, pueda estar y permanecer y tener parte con el Señor, amén. Y hay que buscar la gracia y la misericordia de Dios. Estamos todavía en el tiempo correcto, estamos todavía en el tiempo de gracia, porque el Señor es perdonador, es misericordioso, es bueno. Y tal como lo dice en Salmo 106, 44 y 45, dice en el nombre de Jesús: con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Y si nosotros somos infieles, el Señor permanece fiel. Pero hay que ser correspondidos al Señor y permanecer también fieles. Valorar el sacrificio del Señor, buscar su rostro y permanecer en santidad. Y hay que prepararnos, amén. Hay que prepararnos para el día de la venida del Señor. Entonces, la fidelidad es algo mucho más profundo, amén. Y por lo tanto yo le invito a que usted sea fiel al Señor. Que no lo haga de labios solamente, sino que lo haga de corazón. Que busque el rostro de Dios. De manera que su rostro, así como Moisés, cuando salía de la presencia de Dios, resplandezca. Que usted sea luz en medio de la oscuridad. Que el Señor Jesucristo cambie su vida, transforme sus pensamientos, su corazón. Usted no está solo, el Señor y su Espíritu Santo puede hacer la obra en usted. Si usted todavía no ha venido a los pies de Cristo, el Señor le llama y le dice que le ama y que quiere que usted permanezca en Él y que usted no tenga una muerte que es en el agua de fuego, sino que tenga vida eterna y vida eterna juntamente con Él, amén, y que permanezcamos en Él, amén. Entonces, espero que el Señor Jesucristo haya hablado su vida, amén, y que se manifieste grandemente en usted. Y así dejo el lugar a mi hermana Tere Luján, amén, quien continúa orando por las peticiones. Dios les bendiga. Amén. Le damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo por la palabra. La palabra es fiel, es verdadera. Fue algo muy especial para mi vida escuchar la palabra del Señor en esta mañana, porque ella nos nutre y nos edifica. Vamos a estar orando por algunas peticiones que han mandado nuestros amigos, nuestros hermanos. Dice Fabián Orduño: buen día, saludos, les pido oración por mi salud. Está algo delicado, ya que tengo una infección de garganta fuerte ya por 2 semanas. Vamos a estar orando por el hermano Fabián Orduño. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pongo en tus manos, Señor, esta enfermedad. Padre, no es de él, Padre, tú eres nuestro Señor, nuestro sanador, Padre. Yo te ruego, te suplico, Señor, que hagas algo especial en la vida de Fabián Orduño, que sanes esa garganta, ese virus, Señor, esa molestia, Padre. Son 2 semanas, Señor, de estar con esta enfermedad, Padre. Dice que el que clama a ti, tú lo escuchas, Padre, tú haces la obra, porque tú eres bueno y tú eres poderoso.
Clamamos a ti, declaramos sanidad sobre la vida de Fabián Orduño. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, les está sano, Señor Jesucristo. Yo sé que tú estás obrando, Señor, sobre esta enfermedad. Gracias, Señor Jesús. Dice Vanessa, mi hijo Daniel no conoce de Dios, tiene 23 años. ¿Podrían orar por él? Vamos a orar por el hijo de nuestra hermana Vanessa para que él conozca tarde que temprano. El Señor lo va a hablar a su vida para que él venga a sus pies. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido por Daniel, Padre, este jovencito, cuídalo, guárdalo, bendícelo, Padre. Yo sé que las oraciones de su madre, Señor, van a llegar delante de tu presencia, Padre. Yo te pido, Señor, que pongas en su corazón el buscarte, en anhelar, Señor. Está delante de tu presencia, guíalo, Señor, para que él te busque de todo corazón. Dile, Señor, que vaya a una iglesia, que tú lo amas. Habla a su corazón, Padre Celestial, cuídalo y guárdalo, Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Dice Julio García, buen día, saludos. Bendiciones, hermano García, Dios lo bendiga. Dios lo guarde donde quiera que esté. Gracias por sintonizar Radio Chequina. Dice Flor Torres, es difícil estar bien delante de Dios. Muchas veces los afanes de la vida nos consumen y nos enfocamos en tantas cosas que dejamos a Dios en segundo lugar. Pero no debe de ser así, aun que siendo sinceros pasa. Sí, hermana Flor, Dios le bendiga, pero nosotros, Dios quiere que nosotros organicemos nuestro tiempo y amar más al Señor. Estamos en tiempos difíciles, el Señor es el número 1 en nuestras vidas. En vez de lo dejamos en segundo lugar, pero no debe de ser así porque Él es el Todopoderoso. Él es el que murió por nosotros, es el primer lugar que debemos de tenerlo siempre en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí de Radio Escuchas, Padre, a administrar bien nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro amor por ti, que sea lo primero, Señor, en cuanto nos despertemos, alabar y bendecir tu nombre en la noche antes de dormir, en todo tiempo, Señor Jesucristo. Ayúdanos a administrar bien el tiempo, Padre, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres el Maestro y tú nos enseñas, Señor, a hacer cosas buenas delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a darte el primer lugar, redargúyenos, trata con nuestras vidas para que tú seas siempre, Señor, el número 1. Pase lo que pase, tú siempre vas a ser primero, Señor. La gloria y la honra es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Dice Emilia, quiero pedirles una oración por mi nieta Jocelyn, su madre. O sea, mi nuera batalla con ella, es rebelde y pues tiene amistades malas, que le salve. Vamos a orar por la nieta de nuestra hermana Emilia, por Jocelyn, para que el Señor la cuide, la guarde y que tenga sabiduría para buscar del Señor y que el Señor quite toda rebeldía que hay en su corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te pido por Jocelyn, Padre, esta jovencita, cuídala y guárdala, Señor, enséñale el camino que ella debe de seguir, donde debe de andar, Padre. Reprendemos toda rebeldía, Padre, todo aquello que no te agrade, Señor Jesucristo. Su abuela Emilia, Padre Celestial, ora por ella para que ella sea destinada, Señor, a que ella te sirva, que ella te busque. Quita, Señor, todas las malas compañías, aleja, Señor, todo aquello que esté estorbando, Señor, para que ella te busque de todo corazón desde su niñez, su juventud, Padre. La pongo en tus manos, Señor Jesucristo. Yo sé que tú vas a hacer algo especial en la vida de Jocelyn. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Tomás Figueroa, amén. Busquemos a Dios. Más saludos de Casa Grande, Chihuahua. Dios lo bendiga, hermano Tomás Figueroa. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y lo saludamos en el amor del Señor. Gracias por sintonizarnos. Yo sé que eso es un hombre de Dios y que usted se interesa en las cosas del Señor. Espero que esta enseñanza ha sido de grande bendición para su vida, como fue a todos los que estamos aquí escuchándolo. Dios lo bendiga, hermano Tomás, y le mandamos un abrazo. No sé si haya más peticiones. No. Ok. Vamos así a despedir este programa, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno, porque su palabra fue expuesta y va a quedar en nuestros corazones siempre. Su palabra no vuelve vacía. Y va a llegar a todos los que estamos aquí escuchando, nos va edificando, nos va redarguyendo y queremos más y más conocer de Cristo, queremos conocer más de aquel que murió por nosotros, más de aquel todopoderoso. Su palabra es verdad y es justicia. Antes de despedirlos, vamos a invitarlos nuevamente a los templos. Jesús está aquí. Si usted no tiene un lugar donde
dónde congregarse. Los invitamos a que busque de Dios, a que busque de ver, a que ponga un fin a estar titubeando, ya no jugar en las cosas de Dios. El Señor viene pronto. Y viene por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Hay que afirmarnos. El que esté firme, afírmese más. Porque no queremos perdernos. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Ahí está un primer templo en el Boulevard Independencia número 7010. Ahí están los pastores Rafael de Santiago y Alejandra Rodríguez. Ahí los cultos son los jueves a las 6 de la tarde, domingo escuela dominical 9 de la mañana y 11 del día. Hay otro segundo templo, el segundo templo Jesús está aquí. Están en Boulevard Talamás 1151 en Parajes de San Isidro. Hay unos cultos muy bonitos, muy especiales. Ahí se predica la palabra del Señor como el Señor lo demanda que se debe de hacer. Está los miércoles a las 6 de la tarde. Hay un culto especial. Los domingos escuela dominical 9 de la mañana y culto evangelístico a las 12 del día. Sí, vamos a orar y darle gracias al Señor por este día que nos permitió llegar aquí a la radio, hablar de su palabra, y lo invitamos nuevamente el próximo sábado 9 de la mañana. Tenemos una cita aquí en el programa de los Pasos del Maestro en Radio Chequina 95.1. Sí, lo invitamos a seguir buscando del Señor. No tenemos otra opción. No debemos de perdernos, sino buscar del Señor para ser salvos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gloria, te damos honra. Tuyo es el poder, tuyo es todo, Señor Jesucristo. Tú conoces nuestros corazones, Padre Celestial. Yo te pido una bendición especial por cada hermano, Señor, que escuchó este mensaje. Tu palabra es verdad, tu palabra es justicia, tu palabra quema, Señor Jesucristo. Tu palabra es poderosa, Señor. Gracias porque fue expuesta, Señor Jesucristo, porque tu Espíritu Santo nos habló a cada uno de nosotros. Gracias porque tú estás aquí, Padre. Gracias, Señor. Permítenos estar la semana que entra, Señor, buscando tu rostro, Padre, en cada programa, Señor. Y ayúdanos, Señor Jesucristo, a estar firmes, Señor, porque tú vienes pronto, Padre eterno. Te damos gloria y alabanza en esta mañana, Padre Celestial, por tu mover de tu Espíritu Santo, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que es todos los días, Padre eterno. La gloria para ti, la alabanza, la adoración. Gloria y honra al que vive y reina, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Próxima semana a 9 de la mañana. Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa radial. La Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí, Primera Iglesia, te invita a sus servicios los días jueves, 6 de la tarde, culto evangelístico. Domingos, 9 de la mañana, escuela dominical, 12 del mediodía, servicio congregacional. Estamos ubicados en Boulevard Independencia 7010. Y la Segunda Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí, te invita a sus servicios miércoles 6 de la tarde, culto general. Domingo 9 de la mañana, estudio bíblico. 12 del mediodía, culto general. Visítanos en Talamás, Camandari, número 1151, fraccionamiento Parajes de San Isidro. El pastor Roberto y Cristina Luján te esperan en cualquiera de